Estamos en el programa El Pájaro Carpintero. Este programa se graba en la Fonda Margarita, que está en la 5 Poniente 322. Es un local muy bonito, antiguo, una vieja casona poblana, adaptada como restaurante y donde se come, entre paréntesis, rico. En este espacio cada semana grabamos los programas que, como le he comentado, son acercamientos con personajes relevantes de Puebla, pero que están así en el escenario poco vistos. Extraemos como con un bisturí y con buen ánimo traemos a la presencia de usted a personajes que tienen algo que aportar, como experiencia de vida, como carrera profesional, como modelo de la actividad a la que se dedican. En esto consiste El Pájaro Carpintero. Hoy entrevistamos al periodista Rodolfo Ruiz, un reportero, periodista, director, que ha tenido una trayectoria intensa, muy grata, y con él arrancamos esta entrevista ahora mismo. Rodolfo, me da mucho gusto, primero que hayas aceptado. No, muchas gracias, Javier. Y con esa introducción hasta importante me sentí. Yo creo que Rodolfo, aunque es un personaje de medios, es repelente a estar en el centro de la atención de la cámara y sin embargo, gratamente, cosa que yo le agradezco, aceptó la charla para platicar sobre su vida como periodista. Rodolfo, en la experiencia periodística, yo recuerdo que en la vida de México y del mundo, nuestros abuelos o bisabuelos se enteraban de la información a través de los periódicos de aparición esporádica. Después, nuestros abuelos, papás, recurrieron a la radio. Nosotros a la radio y a la televisión, y hoy aparece el internet, pero para comprar un periódico hay que sacar dinero del bolsillo, 20 o 30 pesos, 10 pesos, lo mínimo, y comprar un periódico. El costo del periódico ha crecido y los hábitos de la gente han hecho que que el público lea poco los periódicos. A ti, hace 22 años, se te ocurrió la idea de crear un periódico aprovechando los medios maravillosos que hoy tenemos a través de Internet, en un celular o en la pantalla. ¿Cómo te vino la idea esta de crear un periódico por Internet que probablemente fue, si no el primero, de los primeros que hubo en nuestro país en esta versión moderna de consultar la información? Mira, Javier, la verdad es que no fui nada visionario, más bien fue un tema de necesidad. Y te digo por qué. Yo venía de ser el director del Universal de Puebla. Sí. Hay un conflicto entre el dueño del Universal con los concesionarios de Puebla, el periódico cierra y pues nos vamos a la calle 100 y tantos trabajadores. Una redacción pues muy sólida, muy competente, muy competitiva. Y yo trato de emprender otro periódico. O sea, en ese proyecto hicimos un DOMI, hicimos un periódico tabloide, Plural se llamaba, muy bien diseñado. O sea, tenemos a gente muy talentosa en el Universal y es gente que sumé al proyecto. Hicimos un DOMI muy poblano, en su cabezal, en su paginado. Y es un proyecto que presentamos a distintos empresarios. La verdad es que no tuvimos mucho eco entre los empresarios. Y algunos empresarios que se acercaron, pues eran empresarios más bien vinculados a grupos políticos o con proyecto político. Y la verdad es que si algo no quería era tener un jefe político, porque ese jefe político con un interés partidista, pues iba a querer hacer del periódico un periódico como usarlo como su plataforma. Y la verdad es que yo no quería hacer eso. Entonces, me desgasté en ese proyecto,
la verdad se me acabó el dinero, se me acabaron mis ahorros. Y un amigo, Javier Sánchez Galicia, me dice, oye, ¿por qué no volteas hacia los periódicos digitales? Y me mostró varios ejemplos de portales, de periódicos digitales en España. Con más, un poco más desesperado que otra cosa, pues decidí arrancar el periódico digital. Le pusimos, sí, periódico digital e-consulta. ¿Y el nombre de dónde viene? Pues en ese momento todo era y México y turismo. Dijimos, y yo dije, yo quiero hacer un periódico que sea consulta obligada, que sea una referencia obligada. Incluso pues así le pusimos. Ese consulta y su lema dice referencia obligada. Ese era el propósito con el que nació Consulta. Entonces dijimos, si queremos que sea una consulta obligada, pues vamos a ponerle y consulta. Y por eso el nombre. Y sí, en efecto, es una consulta obligada. Hoy en día no tengo idea, pero son miles de las personas que entran a visitar, a consultar la información. Pues más o menos periódico. tenemos diariamente sobre 46,000 promedio, 46,000 visitantes únicos al día. Ahora, esa cifra se multiplica al infinito porque, por ejemplo, un reportero ve su notela, reproduce sus contactos. Un articulista lo mismo hace. Y la información... Y con las redes sociales tienes un alcance pues mucho mayor. Pues. Las redes es ilimitado, la penetración. En esta tarea, Rodolfo, el periodismo nunca ha sido bien entendida la actividad, no ha sido un oficio, una profesión para el enriquecimiento. Y sin embargo es una tarea muy digna y muy honorable si se la lleva con equilibrio. Uno puede vivir del periodismo y uno puede enriquecerse y corromperse del periodismo. O sea, eso es cierto, pues. Y yo comparto contigo eso que estás diciendo. Se puede vivir dignamente siendo un periodista también digno, honrado. Creo que, digamos, es un buen oficio, pues. Te tiene que gustar. Claro. O sea, ¿yo por qué estoy aquí? Pues porque me gusta. Sí. O sea, si no me gustara, si buscara, digamos, tuviera otros propósitos, como pues, enriquecerme, me dedicaría a otra cosa, no sería periodista. Así es. Ahora, el tipo de periodismo que tú has hecho, que es frecuentemente discrepante del montón, ofrece una visión distinta del resto de los medios, permanentemente crítica, muy equilibrada, muy global. Es que eso tendría que ser el periodismo, digamos. Sí. El periodismo tendría que ser una conciencia crítica de la sociedad y es lo que está dejando de ser, pues. Ahora, hoy vemos medios que más bien se dedican a estar caravaneando a las autoridades, a ser porristas, aplaudidoras, y para eso no están los periódicos ni los periodistas. Ni la gente los acepta bien. Sí, claro. Es decir, engañan a un hombre público diciendo, mira, están tus fotos, tu crónica, pero ni se ve ni se vende. Sí. Eso. Ahora, tampoco es fácil llevar una vida como la que tú has llevado, de mantener cierta independencia, en un buen grado de independencia, frente a la vida social, política de una ciudad, de un país. ¿A qué dificultades te has enfrentado en este tránsito, en este caminar? Pues mira, han sido muchas, pues desde perder amigos, porque tú haces, en este medio tú haces a muchos conocidos, pues, más que amigos, pierdes a muchos conocidos, pues, que porque te conocen, que porque se toman un café contigo, creen que se sienten intocables, pues. Ocupan un cargo público, cometen errores y creen que, digamos, no vas a mencionarlos. Pues. Esa es la función del periodista, pues. Sí. Y pues, pierdes amistades, pierdes conocidos, pierdes convenios también de publicidad. Cuando alguna institución, algún gobierno, algún político no le gusta un comentario, una nota, pues lo que hace el político es reaccionar. Si tiene, digamos, alguna pauta publicitaria, la cancela, o si tiene influencias en, digamos, en otros anunciantes públicos o privados, pues maniobra para que esas pautas se cancelen. He tenido todo eso, demandas, con Miguel Barbosa, bueno, pues estuve lleno de demandas civiles por daño moral, auditorías. En realidad, digamos, te enfrentas a todo, pues. ¿Algún daños patrimoniales en casa? Pues, mira, se han metido en mi casa también, o sea, he tenido
También mi casa ha sido víctima de robos. Y a pesar de todo mis eso... oficinas también, o sea, pues con Moreno Valle, mis oficinas fueron asaltadas por lo menos en 3 ocasiones. Y no se robaban, digamos, no iban por un robo de robarse el mobiliario o robarse dinero. Iban a robarse información, o sea, casualmente entraban, hacían destrozos y se robaban la computadora de mi socia, que era la directora administrativa, y se robaban mi computadora. O sea, es decir, no iban por... Eran robos muy teledirigidos. Sí, claro. Ahora, a pesar de todo eso, ¿te gusta hacer lo que haces? Pues sí, si no me gustara no estaría aquí. Tengo ya 41 años de periodista y si estoy aquí es porque me gusta. O sea, no es una actividad fácil, pero te tiene que gustar. Claro. Tiene que haber una vocación. Una vocación que puede emparentarse, Rodolfo, con una cierta adicción, un gusto, un vicio. Sí, o sea, sí. Tengo un vicio por las noticias desde antes de trabajar. Yo me recuerdo de niño, mi abuelo tenía una casa muy bonita ahí en La Paz, un comedor muy grande, y me acuerdo que los domingos era religiosamente ver al abuelo, ¿eh? O sea, eran 9 los hijos del abuelo, y era casi una costumbre, y hay de aquel que no la respetara, ir a comer el domingo a la casa del abuelo. Entonces, pues, llegaba mi papá, llegaban mis tíos, llegaban mis primos, y lo que hacía mi abuelo tenía siempre el Excelsior, y me acuerdo que el Excelsior lo repartía. Te imaginas, los periódicos de antes, pues, que era la primera sección y la segunda sección y la tercera, deportes. Entonces, lo que hacía el abuelo era que prácticamente repartía el periódico. Nos daba las caricaturas, que venían los suplementos de caricaturas, o nos daba las secciones de deportes, o las de espectáculos y entretenimiento, o nos daba, digamos, la sección de información general. Entonces, siempre tuve un acercamiento, me gustó el tema. Después ya, digamos, siendo estudiante de secundaria, preparatoria, me gustaba escuchar los noticieros. Y yo me veía haciendo un noticiero, escuchaba a Enrique Montero Ponce, a José Luis Ibarra Mazari, a Jesús Manuel. Y yo dije, algún día tengo que ser periodista. Un día se presenta el chance y empiezo a trabajar en la radio. Yo me inicié en la radio. Me decían, no vas a progresar ahí, tienes una voz chillona, no te ayuda. Pero pues la verdad dije, bueno, pues hay otros elementos para sustituir la voz. Y estuve 5 años en radio. Esos son mis inicios, son en el Grupo HR. Jesús Manuel Hernández fue mi primer jefe. Y ahí estuve como empezábamos antes los periodistas de meritorio, haciendo trabajo gratis. Trabajé año y medio gratis, o sea, sin cobrar un solo centavo, esperando que algún reportero se fuera para que pudiera ocupar su lugar, me pudieran asignar algunas fuentes, y así empecé. Y digamos, he tenido suerte también. Bueno, o sea, no es el camino tradicional de cualquier reportero. Antes, recuerdas, se empezaba por las secciones más feas, policía, y cubrías cosas horribles, pues. Yo la verdad tuve, digamos, alguna suerte porque yo empecé a trabajar, eran que tenía 17, 18 años. Entré a la universidad y ya trabajaba. Entonces Jesús Manuel me asignó fuentes pues no muy buenas, Fuente Pro Derechos Humanos de la CNOP, la Cívica Femenina, la Unión de Padres de Familia, o sea, fuentes, digamos, poco relevantes. Y había un reportero que tenía las fuentes políticas, José Antonio Cuellar Montiel. José Antonio Cuellar se va a una campaña política, empieza a cubrir a los candidatos, le ofrecen chamba de jefe de prensa y se va, y quedan vacías sus fuentes. Y entonces, pues me convierto en un año o en menos de un año en reportero político, y me tocan acontecimientos muy importantes. Mi primera elección importante fue la de Jorge Murat. ¿Recuerdas el tremendo fraude electoral que se hizo entonces? Mis compañeros de la universidad, y muchos de mis compañeros que no eran panistas, yo estudié en UPAEP, empecé en psicología, digamos, estuve un año, no me gustó, me cambié a ciencias políticas, y muchos de mis compañeros se vieron involucrados en las elecciones, pues. Ricardo Villescalera era profesor de la UPAEP, pues, y él era el candidato, nace como candidato del PDM, del Partido Demócrata Mexicano,
Después el PAN lo hace candidato y se convierte en un fenómeno. Ricardo Villescalera era un empresario muy exitoso, el presidente de la Cámara Textil Puebla Tlaxcala, con una fábrica, digamos, que era una fábrica modelo, era una fábrica textil, El Triunfo, que digamos que exportaba su mercancía. Y era un tipo con un buen discurso, digamos, muy carismático, en contraste con Jorge Murat, que era un político, digamos, a la vieja usanza, que había sido secretario de Finanzas, pero un político, digamos, como de mucho contraste con Villescalera. Más apagado, sí. Digamos, un buen administrador. Creo que hizo bien por la ciudad de Puebla cuando fue presidente municipal, pero en la campaña sí se vio un contraste terrible, ¿no? Entonces yo me vi involucrado a muy poco tiempo de mi carrera en elecciones. Y muchos de mis compañeros incluso son detenidos, golpeados en esas elecciones, que fueron fraudulentas. Y no porque fueran panistas, insisto, más bien se involucraron en la efervescencia, los convocan a cuidar casillas, aceptan de buena gana, y de momento llega la barredora y les ponen una madriza. Oye, ahí se cumple uno de los primeros dichos en torno al periodismo, que no hay buen periodista si no tiene buena suerte. A ti te socorrió la suerte en esa primera oportunidad cuando te quedas como reportero titular. Sí. Y a partir de entonces se te abre un camino. Sí, me toca cubrir el gobierno, digamos, tenemos un gobernador importante que quería trascender, quería ser figura nacional, Guillermo Jiménez Morales, y pues me toca ir a cubrir sus conferencias de prensa, sus giras, sus eventos. Entonces, pues, digamos, sí tuve suerte de reportero. Ahora, son las experiencias un poco, la que nos has comentado, las demandas, conflictos con algunos gobernadores, la censura, son parte de la parte oscura. La parte grata, amable, los buenos recuerdos, 2, 3 que tengas. Pues mira, sí tengo varios recuerdos, o sea, digamos, ha habido publicaciones, noticias que hemos dado que han corregido errores, pues. Por ejemplo, en la SEP, no sé si recuerdas, estuvimos creo juntos en ese tiempo por tribuna, pues. Publiqué en ese entonces, en el sexenio de, ¿quién era el gobernador? Melquiades Morales Flores. Melquiades Morales Flores era el gobernador, y el secretario de Finanzas era Rafael Moreno Valle, y en la Secretaría de Educación Pública estaba Amado Camarillo. Y pues documento que en la SEP estaba llena de aviadores, de gente que cobraba plazas magisteriales y no trabajaba, que eran esposas, que eran hermanos o recomendados de políticos o burócratas de alto nivel, y se hace un escándalo, porque publicamos la nómina íntegra. O sea, una fuente me pasa el archivo de Excel y subo la nómina al internet, lo que no podía ser en un periódico, pues. Sí. O sea, entonces publicamos la nómina íntegra de la SEP y se viene un escandalazo, porque pues, la gente empieza a revisar el documento y se encuentra, oye, este cuate gana tanto dinero, tiene una plaza de titular C y no trabaja. Entonces hace un escándalo y afortunadamente hay una corrección, o sea, eso sirvió para que pues, muchos de los aviadores fueran, digamos, echados de la dependencia. A lo mejor los mandaron a otro lado, pues, pero por el momento se corrigió eso. Y como he tenido otras experiencias, o sea, hemos documentado irregularidades, tranzas de funcionarios, que, digamos, cuando se publican, se arma un escándalo, y está el escándalo que el político, el funcionario, terminan echándolo, pues. Ese tipo de vivencias en el mundo periodístico son una gran satisfacción para el periodista que está protagonizando o permitiendo o dando entrada a ese tipo de información. Ahora, el periodismo, como hemos dicho, tiene esas dos caras, una cara dulce, grata, satisfactoria, y el rechazo, la censura, y eventualmente la persecución. A los jóvenes que hoy se inclinan, toman el camino del periodismo a través de esta variedad de escuelas de comunicación que hay en Puebla y en el país, ¿qué les comentarías tú como reflexión acerca de el haber tomado esta actividad, esta vocación, esta profesión? Pues mira, en principio que no hay que ser comunicador. O sea, las escuelas de ciencias de la comunicación o de periodismo te dan algunas herramientas, pero no es requisito sine qua non para ser periodista. Yo no soy licenciado en comunicación, yo soy politólogo,
Y yo creo que eso nutre mucho al periodismo, digamos, que haya gente de muchas disciplinas, que haya economistas, que haya abogados, que haya criminólogos. Creo que eso enriquece mucho, digamos, una redacción, pues. Y creo que así tendría que ser. Entonces, sí hay que tener, digamos, alguna formación profesional, siempre ayuda. Hay que tener, digamos, las nuevas herramientas de la tecnología. O sea, digamos, el periodismo en esencia sigue siendo el mismo, pues. O sea, ¿qué hace un periodista? Pues comunica hechos de interés a un público amplio, pues, y tiene que jerarquizarlos, y es lo que hace un periodista hoy y lo hace ayer, pues. En eso lo que ha cambiado es la técnica, pues. Hoy, digamos, las nuevas tecnologías, las cámaras, las transmisiones en vivo, las transmisiones vía digital, son, digamos, el teléfono, pues. Sí. Hoy puede ser una transmisión, digamos, en tiempo real desde un celular. Puedes conectarte y tener un gran alcance a través de un celular, pues lo que antes no era posible. Antes, pues para hacer una transmisión tenían que llevarte la unidad móvil, hacer una descarga de micrófonos, un gran equipo técnico, pues, o sea, para hacer una transmisión en vivo. Sí. Hoy estás, digamos, al alcance de un celular, o sea, eso también hay que aprenderlo, pues. Y eso, bueno, eso lo hacen mejor las escuelas de periodismo que lo que pueden hacer las escuelas de letras o las de abogacía o las de ciencias políticas, pues. Eso también ayuda, pues. Pero eso es secundario. O sea, eso se puede aprender, eso, digamos, si alguien tiene la vocación periodística, eso, digamos, eso es muy importante. Pero eso, yo insisto, no es esencial, pues. Lo esencial es que te guste, que te comprometas, que te tiene que gustar, pues, porque en una actividad periodística, pues los eventos no están programados, ¿no? O sea, hay eventos sábados y domingos, el día de su descanso. Entonces, eso te tiene que gustar. Y otra cosa, el hecho de que lo que tú haces, la gente lo acepte y lo crea. Porque tú puedes hacer un programa de espectáculos o un programa muy lujoso con abundantes recursos técnicos, pero si la gente entiende, olfatea, que estás publicando, difundiendo cosas que no son ciertas, ¿sí?, o que son halagüeñas al poder, pues tampoco te cree. Ese es el éxito de muchos tecnócratas hoy, o comentócratas. O sea, hay opinadores, hay influencers que tienen mucho más peso, digamos, mucho más influencia que un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque se les cree. O sea, son gente que da opiniones, digamos, desinteresadas, que no tienen ataduras con el poder o con empresarios, o digamos, son comentarios, digamos, que a la gente le suenan lógicos, pues, no le suenan a comentarios monetarios. Entonces, por eso tienen tanto peso esos comentócratas, esos opinadores o esos influencers, pues, porque se están reflejando algo que a veces en los medios no se ve, porque pues los medios hoy, hay una crisis del modelo del modelo de financiamiento de los medios. Entonces, las grandes instituciones como los gobiernos, las instituciones de educación como las universidades, los ayuntamientos, se han convertido en los grandes patrocinadores de los medios, pues. Entonces, cuando tú, digamos, publicas una nota que no le conviene a ese ayuntamiento, a ese gobierno, a esa institución, pues te castigan con el convenio. Ahora, ¿no sería malo si eso estuviera debidamente reglamentado? Pues está reglamentado, pero no se cumple. Digamos, hay una ley digamos, de publicidad, pero esta es una ley que, digamos, es letra muerta. O sea, lo que no hay es voluntad política, y lo que tiene que haber es voluntad política, y tiene que haber tolerancia, tolerancia a la crítica, respeto a la libertad de expresión, y eso es lo que no hay, pues. Y no hay, y esa regulación en materia de medios también es una regulación, digamos, muy endeble, ¿no? Y es endeble hoy y ha sido endeble antes, pues. Antes no existía. Y hoy que existe una ley, pues, con López Obrador hay que verlo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que hay una ley, que hay una regulación, si tienes a un grupo de paleros entrevistándote en una mañanera? Pues eso no es. O sea, entonces, las preguntas sembradas, los periodistas sembrados, eso no es. Ahora, yo creo que desde el poder y de frente del poder, los medios, no se ha querido transitar un camino que sí es posible, que sí es viable. Es decir, el gobierno no produce camisas o tractores, produce información. Y esa información
la difunde a través de los medios y tendría que ser creíble, primero cierta y creíble. Y el periodista publicar la información y también la reacción ante esa información, la posición crítica de la sociedad a quien va dirigida la labor del gobierno. Ese camino no se deciden a transitar ni desde el poder ni desde los medios. Como que la mayoría de los medios están... Porque medios y políticos se han encontrado, digamos, una zona cómoda, pues. Sí. O sea, a los políticos les convienen esos medios, digamos, no críticos, esos medios... melosos, agradables. Sí, aplaudidores, que no los cuestionan, y eso, que no investigan. Pues esto a los políticos también les conviene, entonces, pues como les conviene, los mantienen. Y a los medios también, pues les está conveniendo, en lugar de que el medio se ande preocupando por ganar un contrato de publicidad, por, digamos, que este restaurante, porque una tienda de autoservicio, porque un almacén, porque una tienda de departamental se anuncie, pues te conviene más, es mucho más fácil tener un convenio millonario de una institución, andar, digamos, buscando que Liverpool, que el Palacio de Hierro, digamos, se anuncien contigo, pues. O sea, como que los medios también perdimos sí. esa parte que teníamos, esa parte de atención a los anunciantes por tener sus grandes convenios, pues. Ahora, eso le ha hecho mucho daño a la sociedad. A todos. Y tenemos una sociedad pobremente informada. Sí. Yo creo que en ese desierto, un medio como el que tú encabezas, en el que participamos por muchas personas, como articulistas, como reporteros, abre una ventana de respiración a la sociedad, a todos, particularmente a los jóvenes, y creo que está lanzando la propuesta de que esa curiosidad nata que debe tener el ser humano por ver lo nuevo de cada día, debiera encaminarse por un vehículo de lectura como es el periódico este. La lectura se ha dejado de lado porque como que se privilegia o el escándalo o el show o la falta de credibilidad. Es un tema, yo no sé si generacional, digamos, creo que tiene que ver todo eso, pero también la gente lee menos, ¿eh? O sea, la gente, digamos, se quiere informar la gente tiene poco tiempo y se quiere informar de manera muy rápida. Entonces, lo que toma es un celular y un celular, digamos, tú scrolleas una información, un periódico, y lo haces muy rápido. Y entre más rápido te enteres por un video o por una imagen y un buen encabezado, es como la gente cree que se informa. Entonces, incluso ya en las redacciones te obligan digamos, a redactar, digamos, casi 3 párrafos de una información. Bueno, ¿qué puedes transmitir en 3 párrafos? O sea, si tienes, digamos, estás bien formado, tienes una buena escuela, pues sí puede ser una nota de pirámide invertida en 3 párrafos, pues. Pero bueno, si quieres conocer detalles, quieres conocer el contexto, digamos, cuáles son las causas que motivan esa información, pues 3 párrafos no te dan para eso, pues. A un joven, Puebla es una ciudad básicamente de estudiantes, de universidades, de profesionales, de todas las ramas. ¿Qué le dirías tú para complementar su proceso formativo como profesional o como oficiante de cualquier actividad, para completar su lectura? Es decir, cómo romper la barrera cómoda de leer una información de 2 párrafos y con unos memes y algunos muñecos. ¿Qué le hace falta a una persona que está en proceso de formación para ser un buen lector de calidad? Primero que, digamos, si lo van a leer en internet, que sea de un medio serio, un medio que tenga un prestigio, que tenga un nombre, pues. No todo lo que se publica en internet es cierto. No todo lo que sale en las redes sociales es cierto. El 60% de los contenidos en internet son contenidos fake, son contenidos falsos. O sexuales. Sí. Entonces, primero que sea un contenido serio, que haya un responsable de esa publicación y evitar las publicaciones, digamos, escandalosas, pues. Y si puede haber una noticia escandalosa, puede ser un medio serio, pues nada pierdo si esa información la contrasto con otros medios, pues. Exactamente. O sea, hago un ejercicio, digamos, comparativo, a ver, ¿qué dice? Porque también los medios, todos los periodistas, tenemos una forma de pensar, de concebir el mundo, tenemos ideologías, tenemos valores, y eso lo plasmamos. Entonces, la visión que tú puedes tener sobre un hecho, sobre un partido, pues no es la misma visión que yo puedo tener. Entonces, lo mejor es que se haga el contraste, pues.
La Jornada y el Reforma pueden ir a la misma conferencia mañanera. Uno revisa ese mismo día o al día siguiente las publicaciones de Reforma y de La Jornada y tendrán visiones distintas, pues. Entonces, ¿cómo el lector se puede hacer, digamos, una buena... que lea los dos, pues, la diversidad, o lea un tercero? Sí, la diversidad, el contraste y la disciplina para recurrir a muchas fuentes de diferentes medios. ¿Qué es lo que hace un periodista, pues? Esa leyenda de que cualquiera es periodista, tampoco. Sí, no. Eso lo decía mi amigo López Díaz, que cualquiera puede ser periodista, no. Cualquiera puede transmitir una información, sí. O sea, cualquiera puede grabar un video, un accidente, transmitir un hecho trágico, un temblor. Sí, eso no te hace periodista, pues. Sí. Tú comunicas, transmites una imagen, puedes contar, digamos, lo que está pasando, pero eso no te hace periodista, pues. Un periodista, digamos, jerarquiza, ordena, corrobora, verifica la información y tiene fuentes que le contrasten, digamos, no todo lo que vemos es verdad, pues. O hay causas que motivan esos hechos. Entonces, el periodista lo que tiene es que ir a esas causas, a esas fuentes, y es lo que no es un ciudadano común y corriente, porque no tienen los contactos, no está entrenado para eso. Lo que nos platicaban los viejos oficiantes del periodismo, la noticia está en lo trascendente, no en el hecho en sí que esté aquí una taza de café, sino lo que hay atrás de esa taza de café. Lo que trasciende más allá del... O lo raro, ¿no? Dice, lo raro no es que un perro muera un niño, ¿no? Lo raro es que el niño muerda al perro, ¿no? Así es. Eso es noticia, ¿no? Finalmente, como leí alguna vez, el hecho de tener en tu casa un piano no te hace pianista. Claro. El pianista debe saber, conocer, tocar música, solfeo, una formación integral. Pues Rodolfo, ha sido muy grato, te agradezco mucho esta reflexión conjunta en la que nos has ofrecido tu visión del mundo de la comunicación en Puebla, en México y en el mundo. Y te reitero mi reconocimiento como un periodista íntegro y con una gran calidad, un esfuerzo al que has tenido como compañero toda la vida y con buenos resultados. Creo que el caso del modelo de periodismo que tú haces en eConsulta ha dejado un camino muy importante en Puebla y te agradezco mucho la oportunidad de charlar contigo aquí en El Pájaro Carpintero. No, pues el agradecido soy yo, Javier. Compartimos plática en otros espacios. Compartimos también las páginas de consulta y me da mucho gusto estar contigo. Como te lo comenté, no me gusta mucho, digamos, yo más bien entrevisto, no me gusta que me entrevistes, pero contigo con mucho gusto. Y muy agradecido por la entrevista. Gracias, Rodolfo. Por tu programa, muchas gracias. Un abrazo, chao. Nos despedimos, esto es El Pájaro Carpintero.